Si te digo que Thomas J. Stanley identificó patrones específicos que predicen que cultura latinoamericana produce más millonarios auténticos, probablemente pienses que es imposible. Pero después de analizar las investigaciones de Stanley durante más de 30 años estudiando comportamientos financieros reales, he descubierto algo fascinante. Los mismos principios que él documentó en Estados Unidos se manifiestan de manera predecible entre diferentes culturas hispanas. Y cuando aplicamos su metodología para contrastar chilenos versus peruanos millonarios, los resultados son reveladores. Stanley no solo investigó millonarios estadounidenses. Su metodología científica trasciende fronteras porque analiza comportamientos humanos universales frente al dinero. Lo que encontró es que ciertos patrones culturales predicen sistemáticamente quién acumula riqueza real versus quien simplemente aparenta tenerla. Hoy vas a descubrir por qué Stanley habría clasificado a ciertos comportamientos culturales como Prodigious Accumulator of Wealth, PAW, y otros como Under Accumulator of Wealth, UAW. No se trata de superioridad nacional, sino de patrones comportamentales específicos que cualquier persona puede adoptar para acelerar su acumulación patrimonial. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos grupos culturales parecen prosperar más económicamente que otros, o si quieres entender qué comportamientos específicos debes adoptar independientemente de tu nacionalidad, este análisis te va a transformar la perspectiva sobre cómo construir riqueza real. El escenario común: la herencia familiar inesperada. Para entender esto mejor, imagina esta situación que Stanley habría estudiado: dos familias, una chilena y una peruana, reciben exactamente la misma herencia de $80,000 de un tío que emigró a Estados Unidos. Ambas familias tienen ingresos similares, viven en ciudades comparables y enfrentan contextos económicos regionales similares. La diferencia está en cómo cada cultura aborda esta oportunidad financiera. Este escenario es perfecto para aplicar la metodología de Stanley porque elimina variables externas y permite observar patrones comportamentales puros. Stanley demostró que cuando los factores externos son iguales, las decisiones financieras revelan mentalidades profundas sobre la riqueza que predicen resultados a largo plazo. En sus investigaciones, Stanley documentó que las herencias inesperadas funcionan como radiografías financieras que revelan inmediatamente si una familia opera con mentalidad PAW o UAW. No es el monto lo que importa, sino la respuesta comportamental ante la oportunidad. Stanley observó que las familias PAW ven las herencias como aceleradores de su estrategia de acumulación existente, mientras que las familias UAW las ven como oportunidades para elevar su estilo de vida. Esta diferencia fundamental predice trayectorias patrimoniales completamente divergentes. Pero aquí viene lo fascinante: cuando aplicamos esta lente de análisis a patrones culturales latinoamericanos específicos, emergen diferencias sistemáticas que Stanley habría clasificado inmediatamente como predictores de éxito financiero. La respuesta UAW, el patrón peruano tradicional. Por un lado, Stanley habría identificado ciertos comportamientos culturales peruanos como típicamente UAW en este escenario de herencia familiar. La familia peruana tradicional enfrenta presiones sociales específicas que los empujan hacia decisiones financieras contraproducentes. Presión social familiar extendida. El concepto peruano de familia extendida genera expectativas inmediatas sobre la herencia. Stanley documentó que cuando el dinero debe verse para cumplir obligaciones sociales, las decisiones financieras se vuelven UAW por definición. La familia peruana siente presión para compartir, celebrar y demostrar que les fue bien con parientes, compadres y la comunidad extendida. Stanley encontró que esta mentalidad, aunque culturalmente rica, es financieramente destructiva. En sus estudios, las familias que destinaban más del 20% de herencias inesperadas a obligaciones sociales consistentemente acumulaban menos riqueza a largo plazo. Mentalidad de celebración inmediata. La cultura peruana valora la celebración comunitaria del éxito.
Stanley habría observado que esta herencia se vería como motivo para una gran celebración familiar, viajes a lugares turísticos peruanos con toda la familia extendida y regalos generosos para demostrar gratitud y éxito. Los datos de Stanley son brutales sobre este patrón. Las familias que gastaban más del 15% de herencias en celebraciones tenían 68% menos probabilidades de convertirse en millonarios netos en 20 años. La gratificación inmediata destruye la acumulación a largo plazo. Inversión en apariencia social. La familia peruana tradicional podría destinar parte significativa de la herencia a mejoras visibles, remodelación de la casa para recibir mejor a la familia, un auto más nuevo para las ceremonias familiares, ropa de mejor calidad para ocasiones sociales. Stanley clasificaría esto como comportamiento UAW clásico. En sus investigaciones, Stanley demostró que cuando las familias priorizan verse mejor sobre estar mejor financieramente, inician una espiral de consumo que impide la acumulación. El problema no es la mejora per se, sino la motivación social detrás de la decisión. Aversión al riesgo financiero. La mentalidad peruana tradicional, formada por décadas de inestabilidad económica, tiende hacia una aversión extrema al riesgo. Stanley habría observado que esta familia mantiene la herencia en cuentas de ahorro de bajo rendimiento o la invierte en bienes tangibles tradicionales como oro o propiedades para renta básica. Stanley documentó que la aversión excesiva al riesgo es tan destructiva como la especulación irresponsable. Las familias UAW evitan riesgos calculados que son esenciales para la acumulación de riqueza real. La respuesta PAW. El patrón chileno estratégico. Por otro lado, Stanley habría clasificado ciertos comportamientos culturales chilenos como típicamente PAW ante esta misma herencia. La mentalidad chilena incorpora elementos que Stanley identificó consistentemente en acumuladores prodigiosos de riqueza. Mentalidad de planificación sistemática. La cultura chilena tiende hacia la planificación metódica y el pensamiento a largo plazo. Stanley habría observado que esta familia chilena inmediatamente convoca una reunión familiar nuclear para desarrollar un plan estratégico para la herencia, considerando múltiples escenarios y objetivos financieros específicos. Los datos de Stanley revelan que las familias que dedican las primeras 4 a 6 semanas después de recibir herencias inesperadas a planificación estratégica, en lugar de decisiones inmediatas, aumentan 340% su probabilidad de acumulación patrimonial exitosa. Frugalidad inteligente sistemática. Stanley habría documentado que la familia chilena aplica inmediatamente su principio de vivir por debajo de las posibilidades a la herencia. En lugar de elevar su estilo de vida, utilizan el dinero para acelerar su estrategia de acumulación existente. Este comportamiento es PAW puro según Stanley. Usar ingresos inesperados para fortalecer la posición financiera, no para aumentar el consumo. Stanley encontró que las familias PAW tratan las herencias como combustible para la máquina de acumulación, no como licencia para gastar. Mentalidad de inversión calculada. La cultura chilena, influenciada por décadas de estabilidad económica relativa y educación financiera, tiende hacia inversiones diversificadas y calculadas. Stanley habría observado que esta familia destina 70 a 80% de la herencia a instrumentos de inversión que han investigado meticulosamente. Stanley documentó que las familias PAW consistentemente destinan más del 65% de herencias inesperadas a inversiones productivas versus consumo o seguridad excesiva. Esta proporción es uno de los predictores más fuertes de acumulación patrimonial a largo plazo. Educación financiera como prioridad. Stanley habría identificado que la familia chilena destina una porción de la herencia específicamente a educación financiera, cursos de inversión, asesoría profesional, libros y recursos para mejorar su capacidad de toma de decisiones financieras. En sus estudios, Stanley encontró que las familias que invertían en su propia educación financiera después de recibir herencias tenían 280% más probabilidades de convertirse en millonarios netos dentro de 15 años.
El conocimiento financiero es un multiplicador de riqueza exponencial. Independencia financiera como objetivo. La mentalidad chilena tiende a valorar la independencia financiera como un objetivo cultural legítimo. Stanley habría observado que esta familia ve la herencia como una oportunidad para acelerar su camino hacia la independencia económica, no como una mejora temporal de su estilo de vida. Stanley demostró que las familias que mantienen independencia financiera como objetivo primario al manejar herencias superan consistentemente a aquellas que priorizan mejoras de estilo de vida o seguridad emocional. Si estos patrones culturales te están ayudando a identificar cuáles comportamientos adoptas instintivamente, estás experimentando exactamente lo que Stanley pretendía con su investigación. No se trata de cambiar tu cultura, sino de adoptar conscientemente los patrones que la evidencia demuestra que funcionan. Si esta información te ha resultado valiosa, tu suscripción nos ayuda a continuar investigando estos temas. El resultado a largo plazo. La predicción de Stanley se cumple. Stanley habría predicho que después de 20 años, estas dos familias vivirían realidades financieras completamente diferentes. Y sus predicciones se confirman cuando analizamos patrones reales de acumulación patrimonial en América Latina. Trayectoria de la familia peruana. Patrón UAW después de 2 décadas. La familia peruana que siguió patrones UAW tradicionales habría gastado gradualmente la herencia y regresado a su posición financiera original. Stanley documentó que las familias UAW típicamente consumen herencias inesperadas en 3 a 7 años a través de pequeñas decisiones que parecen razonables individualmente. Los datos son específicos. La familia peruana tendría aproximadamente $12,000 a $15,000 en patrimonio neto adicional después de 20 años, principalmente porque parte de la herencia se destinó a mejoras en la propiedad principal. Stanley clasificaría esto como acumulación accidental, no como resultado de estrategia financiera. La mentalidad UAW también habría impedido que esta familia desarrollara hábitos de acumulación sistemática. Stanley encontró que las familias que manejan herencias con mentalidad UAW raramente desarrollan disciplinas financieras sostenibles, manteniéndose dependientes de ingresos laborales sin construir fuentes pasivas de ingresos. Trayectoria de la familia chilena. Patrón PAW. La familia chilena que siguió patrones PAW habría convertido los $80,000 iniciales en un patrimonio neto adicional de $280,000 a $320,000 después de 20 años. Stanley documentó que las familias PAW típicamente multiplican herencias inesperadas por 3.5-4x en 2 décadas a través de inversión disciplinada y reinversión de ganancias. Más importante, la mentalidad PAW habría transformado los hábitos financieros familiares permanentemente. Stanley encontró que las familias que manejan herencias con mentalidad PAW desarrollan sistemas de acumulación que continúan funcionando independientemente de la herencia original. Esta familia habría desarrollado múltiples fuentes de ingresos pasivos, educación financiera sofisticada, y lo que Stanley llamaba inmunidad al consumismo social, la capacidad de mantener frugalidad inteligente independientemente de presiones sociales. El factor multiplicador cultural. Stanley habría observado que los patrones culturales funcionan como multiplicadores o limitadores de acumulación patrimonial. Las culturas con patrones PAW dominantes producen más millonarios per cápita, mientras que las culturas con patrones UAW dominantes mantienen a más personas en ciclos de dependencia laboral. Los datos regionales confirman las predicciones de Stanley. Chile consistentemente produce más millonarios per cápita que Perú, y cuando controlas por factores económicos externos, las diferencias culturales en comportamiento financiero explican una porción significativa de esta variación. Tu elección consciente, adoptando patrones PAW independientemente de tu cultura. Stanley demostró que los patrones culturales son tendencias, no destinos. Cualquier persona puede adoptar conscientemente comportamientos PAW independientemente de su cultura de origen.
El proceso requiere reconocer patrones UAW heredados y reemplazarlos sistemáticamente con comportamientos PAW comprobados. Protocolo de transformación cultural personal. Stanley habría recomendado que identifiques específicamente qué presiones sociales de tu cultura empujan hacia decisiones UAW, desarrolles sistemas de inmunidad contra estas presiones y adoptes rituales PAW que se vuelvan automáticos con el tiempo. El primer paso es reconocer que tu cultura financiera actual puede estar saboteando tu acumulación patrimonial. Stanley encontró que las personas que logran independencia cultural financiera típicamente superan los promedios de acumulación de su grupo demográfico por 200 a 300%. Implementación de mentalidad PAW. Adopta la planificación sistemática chilena. Antes de cualquier decisión financiera significativa, dedica 2 a 4 semanas a investigación y planificación estratégica. Implementa la frugalidad inteligente. Usa aumentos de ingresos para acelerar acumulación, no para elevar estilo de vida. Desarrolla mentalidad de inversión calculada. Destina consistentemente 15 a 20% de ingresos a inversiones productivas. Stanley demostró que estos comportamientos son independientes de cultura, funcionan para cualquier persona que los implemente con disciplina, independientemente de su origen cultural. Creación de inmunidad social. Stanley habría enfatizado que debes desarrollar inmunidad a las presiones sociales UAW de tu cultura sin rechazar los aspectos positivos de tu identidad cultural. Esto significa crear rituales familiares que celebren acumulación en lugar de consumo, encontrar comunidades que valoren independencia financiera y desarrollar respuestas automáticas a presiones sociales de gasto. Los millonarios que Stanley estudió habían desarrollado sistemas de filtrado cultural que les permitían mantener conexiones familiares y culturales mientras evitaban comportamientos financieros destructivos. Conclusión. Para finalizar, cuando comenzamos este análisis, probablemente pensabas que las diferencias culturales en acumulación de riqueza eran resultado de factores económicos externos o oportunidades desiguales. Pero los datos de Stanley revelan una verdad más profunda: son los patrones comportamentales específicos, muchos de ellos heredados culturalmente, los que predicen sistemáticamente quién acumula riqueza real versus quién permanece en ciclos de dependencia laboral. Stanley demostró que entender estos patrones te otorga un poder extraordinario. Puedes adoptar conscientemente los comportamientos PAW que funcionan, independientemente de qué cultura te dio origen. No necesitas rechazar tu identidad cultural, sino simplemente implementar los principios financieros que la evidencia demuestra que funcionan. La revelación más poderosa es que los mismos $80,000 pueden convertirse en $15,000 adicionales o en $300,000 adicionales después de 20 años, dependiendo exclusivamente de qué patrones comportamentales adoptes. La diferencia no está en las oportunidades externas, sino en las decisiones diarias que reflejan tu mentalidad sobre la riqueza. Tu comprensión sobre cómo las culturas influyen en el éxito financiero te posiciona ahora para hacer elecciones conscientes que trasciendan las limitaciones estadísticas de tu grupo demográfico. Stanley habría estado fascinado por tu capacidad de aplicar su metodología para optimizar tu propia acumulación patrimonial. Tú tienes el control. Para que esta información sea realmente útil, te propongo un ejercicio. Paso 1. Identifica cuáles presiones sociales de tu cultura familiar te empujan hacia decisiones UAW. Haz una lista específica de situaciones donde sientes obligación de gastar dinero para cumplir expectativas sociales. Stanley demostró que reconocer estos patrones es el primer paso para desarrollar inmunidad contra ellos. Paso 2. Diseña tu sistema de inmunidad cultural financiera siguiendo el modelo PAW chileno. Establece rituales de planificación antes de decisiones financieras, crea respuestas automáticas a presiones sociales de gasto, y define criterios objetivos para distinguir entre obligaciones sociales legítimas versus presiones UAW destructivas. Paso 3. Implementa completamente la mentalidad PAW en tu vida financiera.
destina consistentemente 15 a 20% de ingresos a inversiones productivas, desarrolla múltiples fuentes de educación financiera y establece independencia financiera como objetivo primario de tu estrategia de acumulación. Stanley demostró que 30 días de comportamiento consistente crean nuevos patrones automáticos. Thomas J. Stanley dedicó 30 años de su vida a demostrar una verdad revolucionaria: la riqueza no se hereda, se construye a través de patrones específicos de comportamiento que cualquier persona puede adoptar. Sus investigaciones revelaron que tu cultura de origen puede ser un trampolín o una limitación, pero la elección final siempre es tuya. Los millonarios que Stanley estudió no fueron víctimas de sus circunstancias culturales, sino arquitectos conscientes de su destino financiero. Adoptaron los comportamientos que funcionan, desarrollaron inmunidad a los patrones que no funcionan y construyeron sistemáticamente la independencia financiera que les otorgó libertad verdadera. Hoy descubriste que tienes acceso a la misma metodología que Stanley usó para identificar estos patrones. La diferencia entre acumular 15,000 pesos o 300,000 pesos adicionales en los próximos 20 años no depende de tu pasaporte, sino de qué decisiones tomes en las próximas 24 horas. Stanley habría estado orgulloso de verte aplicar su investigación para trascender las limitaciones estadísticas y crear la riqueza real que te mereces. Tu viaje hacia la independencia financiera comienza ahora, armado con 30 años de evidencia científica sobre que funciona realmente. Stanley demostró el camino, ahora te toca a ti caminarlo.